Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. El vídeo de hoy a más de uno os va a interesar, estoy completamente seguro. Hoy vengo a presentar dos indicadores especiales de TradingView, los cuales son muy interesantes. Uno de ellos basado en inteligencia artificial, más otro indicador especial que nos va a ayudar a hacer una combinación de estrategia muy efectiva. Vamos a pasar a pantalla. Bueno, mirad la maravilla que tenemos aquí. A simple vista parecen dos medias sin más, sin nada detrás y unos cartelitos de compra o de venta o de entrada en short y entrada en long, pero vamos a borrar y vamos a empezar a configurar todo esto, a desgranarlo desde cero, configurar, explicar todo lo que hay aquí detrás. Bien, antes de nada comentar que aunque me veáis aquí en la temporalidad de 15 minutos, esta estrategia es válida para cualquier marco de tiempo. Da igual que la uséis en el marco de tiempo de 5 minutos, que 15 minutos, que una hora, que 4 horas, que gráfico diario. De hecho, vais a ver que aunque cambiemos de una temporalidad para otra, no hace falta hacer ningún tipo de configuración. Eso lo va a hacer todo la inteligencia artificial. Vamos a indicadores sin perder más tiempo y os voy a mostrar los indicadores que vamos a usar. Quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a hacer alguna configuración personal, así que no sirve con que solamente os quedéis con el dato del indicador. Bien, por un lado tenemos el Machine Learning Optimization Moving Average del creador Thurman. Cuando estoy grabando el vídeo, hoy sábado a la noche, son ahora las 9:30 de la noche, pues tienen 2.339 personas siguiendo este indicador, así que mañana domingo cuando publique el vídeo tampoco habrá demasiada diferencia, ¿no? Vamos a darle un clic, tranquilos, porque ahora mismo apenas va a aparecer nada porque ya veis que no tiene datos porque todavía no se los hemos metido. Vamos a por el otro indicador, que es este que tenemos aquí, Momentum Basset Zigzag Include.QQE del creador Peter O. 6.725 personas siguiendo el indicador. Un clic, genial. Ya tenemos aquí de mano, aunque tengamos los dos indicadores cargados, nos aparece solo el Momentum Zigzag. Tranquilos, esto no va a quedar así, vamos a hacer aquí un montón de configuraciones. Lo primero que vamos a hacer es ocultar el Momentum o el Zigzag. Vamos a ocultarlo porque para que no lleve a confusión, porque lo primero que vamos a hacer es configurar el indicador Machine Learning Optimization. Este es el que os comento yo que es un indicador basado en inteligencia artificial, pero primero vamos a entrar dentro de la configuración, vamos a ponerlo todo como tiene que ser y después ya os explico un poco de qué va este indicador, qué es lo que hace, si verdaderamente es que funciona con inteligencia artificial o es que es todo una leyenda urbana, es toda la inteligencia artificial en los indicadores, y vamos a hablar un poco sobre todo ello, ¿eh? Vamos a la entrada de datos y veis que aquí tenemos un montón de cosas que configurar. Lo primero, aquí donde pone Disable, si desplegamos vemos que tenemos, aparte de Disable, tenemos la opción de All Data o Custom Data. Si le damos a traducir, lo vais a entender mejor. Desactivado toda la información o datos personalizados. Yo quiero que me arroje toda la información. Entonces, en mi caso, yo lo voy a poner All Data. Listo. Ahora seguramente nos van a aparecer ya. Ahí les tenemos. Vale, las dos medias que, cuidado, son medias, pero son totalmente configurables, ¿eh? Tenemos aquí unos desplegables que podemos elegir entre media móvil normal, media de Hull, EMA y un montón de clases de medias móviles más, ¿eh? De hecho tenemos dos. Bien, optimización. Si desplegamos aquí tenemos performance, win rate y combined, todo dependiendo de lo que queramos. Si le damos a traducir de nuevo, objetivo de optimización, actuación, ratio de victorias o conjunto. Yo en mi caso voy a poner conjunto, o lo que viene a ser lo mismo. Vamos a poner otra vez el idioma por defecto. Vamos a poner combined, ¿vale? Esta pestaña importante, Activate Machine Learning. Vamos a verla traducir. Activar el aprendizaje automático. Es importante que esta esté marcada. Vamos a ver en información si ponemos el puntero del ratón encima de la i, a ver qué nos dice. Vamos a leer. Habilite esta opción si desea optimizar el mejor valor de media móvil con la ayuda de un algoritmo de aprendizaje automático. Os estoy leyendo textualmente lo que me pone la configuración, ¿eh? Sigo leyendo. Si deshabilita esta opción,
el cálculo solo utilizará el algoritmo de optimización. Vale, básicamente lo que nos quiere decir es que si nosotros marcamos esta palomilla de activar el aprendizaje automático, es que según los valores que nosotros le pongamos, va a actuar en consecuencia en base a datos pasados. Y no solo eso, sino que si cambiamos de temporalidad, él mismo, digamos que ya tiene la capacidad de aprendizaje para ajustar las medias a cada temporalidad. Puede resultar un poco complejo porque ahora ya sabéis que se habla de inteligencia artificial a cada rato, que si inteligencia artificial para aquí, que si inteligencia artificial para allá, para todo, para imágenes, para vídeos, para música, para preguntarle qué ropa me pongo hoy. A ver, es que esto acaba de empezar y está dando ya mucho más que hablar, ¿eh? Y claro, si la inteligencia artificial está en todas partes, hay ya cientos no, miles de aplicaciones que usan inteligencia artificial. ¿Por qué no en los scripts de TradingView, donde hay una programación, ¿no? Pues tiene todo el sentido del mundo. Vamos a activar esta palomilla, como os comento. Vamos a volver a poner el idioma en inglés. Bien, aquí tenemos estas dos medias, que son las que tenemos, las cuales podemos cambiar los valores y también vamos a poder poner el tipo de media que queremos. Yo, por ejemplo, esta primera la voy a poner en EMA y le voy a dar un color blanco. La configuración la voy a dejar por defecto, tal y como la tenemos aquí. Recordad que aquí, si ponemos el puntero, nos va a decir todo lo que representa cada cosa, ¿eh? La verdad que está muy bien currado. La siguiente media la voy a poner de Hull y los valores los voy a dejar tal cual y el color también. La única que me interesaba cambiar el color era la EMA o la exponencial, porque los que sois seguidores del canal ya sabéis que casi siempre la pongo de color blanco, es ya más bien ya a modo de capricho. Vale, estas tres últimas palomillas las vamos a desmarcar porque no las necesitamos absolutamente para nada. Le damos a aceptar y este indicador de Machine Learning ya lo tenemos configurado. Vamos a configurar el momentum de zigzag y después ya vamos a ver un poco cada indicador que es, que nos arroja, etcétera. Bien, le hemos dado visibilidad y veis que aparte de arrojarme estos cartelitos basados en puntos de pivot, que esto ya os lo explicaré después, o puntos de pivote, aparte también me marca estos zigzag, ¿vale? De punto a punto. Entramos dentro de la configuración y aquí simplemente lo que voy a hacer en estilo es quitar el zigzag. ¿Veis? Fácil, ¿no? Quitamos el zigzag y simplemente nos quedamos con los carteles de entrada en long o entrada en short. No nos vamos a complicar más. Bien, ahora sí lo tenemos todo en pantalla y entonces ahora os voy a comentar un poco qué es lo que tenemos aquí, porque os hablo de inteligencia artificial y de muchas cosas y entonces quiero, pues bueno, comentar un poco en qué se basa cada indicador. En primer lugar, comentar que esta estrategia me la compartieron la semana pasada. Ya iba a subir este vídeo bastante antes, pero quería primero investigar bien sobre cómo afecta la inteligencia artificial a los indicadores o a los scripts de TradingView, si es real que se pueda hacer todo esto, ¿no? Porque lo vemos en una aplicación dando unos datos y ¿es posible llevarlo a la programación? Esa es una pregunta que yo me hago porque yo no soy programador, que quede claro. Yo hablo en base a lo que me indica la configuración del indicador y no solo la configuración del indicador, sino la propia descripción del indicador, porque yo aquí, si me voy aquí a este símbolo de documento de leer más, ahí me pone un montonazo de cosas también en base al indicador, el propio creador, ¿no? Pero bueno, yo la conclusión que puedo sacar, puedo estar totalmente equivocado, pero para mí es un indicador que se adapta y logra encontrar el mejor periodo de media móvil. De eso sí que estoy seguro porque lo he probado en diferentes temporalidades. ¿En qué se basa? Bueno, pues en cálculos por inteligencia artificial, vamos a llamarlo así, aunque de momento es algo tan novedoso que llamar inteligencia artificial prácticamente hoy día a todo, pues todavía puede sonar un poco descabellado, pero sí se le puede llamar inteligencia artificial. Eso quiere decir, como os comento, que el periodo de la media móvil se actualiza de forma automática en el gráfico, independientemente de la temporalidad, ¿vale? A ver, todo va a ir en función de la configuración que le pongáis dentro de la configuración donde acabamos de estar ahora, ¿vale? Ya que tiene un montón de configuraciones. A ver, ¿esto para quién es útil? Esto es útil sobre todo para aquellas personas que me preguntan ¿y qué EMA uso?
uso, estoy en gráfico de 5 minutos, ¿qué EMA pongo? O estoy en gráfico diario, ¿qué EMA pongo? Bueno, recordad que la EMA es la de color azul. Estamos en 15 minutos, vamos a ver en 5 minutos, vamos a pasar a 5 minutos. Bueno, mirar la línea blanca, ¿habéis visto cómo se adapta? Vamos a esconder el zigzag, mirar cómo se adapta sin necesidad de tener que poner aquí una EMA de 50, sin tener que hacer nada, simplemente se basa en cálculos matemáticos o algorítmicos. Por eso os digo que la palabra o la expresión de inteligencia artificial, sabes que creo que está ahora mismo tan de moda la inteligencia artificial que cualquier cosa que llames inteligencia artificial va a despertar más atención, pero yo no creo que sea inteligencia artificial. Yo lo que veo es que se basa en datos pasados y haciendo cálculos con datos pasados me arrojan datos presentes. ¿Que eso es algo bueno? Sí, es algo maravilloso, por supuesto que sí, pero yo creo que en el tema de los indicadores o los scripts en este caso está todavía muy atrás la inteligencia artificial, o es la sensación que a mí me da. Si hay algún programador que esté viendo el vídeo, que me deje un comentario, porque quizás soy yo el que está atrasado, quizás pueda ser yo. Como ya comenté en alguna ocasión, yo vengo de hacer trading básicamente cuando la época de los dinosaurios, y ahora pues claro, todo esto está ya avanzando a un ritmo trepitoso, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir con los tiempos, y lo que decía el otro día, al igual que ahora un rompimiento o una ruptura de estructura hacia arriba o hacia abajo ahora se llama shock o boss, pues ahora mismo a los cálculos matemáticos basados en acontecimientos anteriores habrá que llamarlo inteligencia artificial, ¿no? Bien, vamos a probar en otra temporalidad. Nos vamos a la temporada de 4 horas. En principio tendría que adaptarse la EMA, aquí la tenemos, ¿vale? EMA tendencial, ¿vale? De hecho, si el precio está por encima, tendencia alcista; si el precio está por debajo, tendencia bajista. Veis que se adapta bastante bien. La veo, bueno, un tanto, parece que poco suavizada podría ser, bueno, pero aquí lo que hace es que se adapta con la de Hull. Entonces con la de Hull, al haber puesto el modo combinado, lo que hace es combinarme la mejor entrada o el mejor cruce en este caso, ¿no? Así que así se queda. Bueno, nosotros volvemos otra vez al gráfico de 15 minutos porque no porque ahí se representen mejor las medias o la combinación de estas dos medias, sino porque es mi temporalidad favorita, como muchos ya sabéis. A ver, lo más adecuado es hacerlo por uno mismo, ¿no? Si te vas a 5 minutos, pues te pones una media de 50 o de 20 o lo que sea. Si te vas a una temporalidad superior a una hora, te pones una de 200, en 15 minutos puedes poner una de 150, de 100, ir, bueno, mirando a ver la situación del mercado, la estructura, y dependiendo si en ese momento quieres una media móvil más suavizada o menos suavizada, pues ya actúas tú en consecuencia. Y no dejar que esto llamado, entre comillas, inteligencia artificial, pues actúe por nosotros, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial parece que lo hace todo por nosotros, y eso la verdad es que asusta un poco. Yo hay cosas que quiero hacer yo y no que las hagan por mí. Es mi manera de pensar, pero bueno, esto da para un amplio debate. Si queréis un día lo hacemos. Bien, no nos vamos a entretener mucho con este indicador y vamos a pasar al siguiente. Ya lo tenemos aquí activo, ya lo hemos configurado, pero bueno, os voy a explicar un poco qué es lo que representa, ¿vale? Es un indicador que nos arroja puntos de pivote y de zigzag, exactamente en el momento que se cumplen, o el indicador en base a su configuración los detecta. Ojo, sin repintado. Lo he probado, Lo he probado durante varios días, no tiene repintado. Nosotros en este caso nos vamos a quedar solamente con estos puntos de pivote, que son los que nos van a marcar las entradas en long y las entradas en short. Bien, ya teniendo esto en cuenta, con estos dos indicadores podemos montar una buena estrategia, siempre y cuando, ya sabéis, siguiendo una buena gestión de capital, una buena gestión de riesgo, evitando los rangos, operando a favor de la tendencia. ¿Más cosas? Sí, seguramente que hay más cosas por ahí que se me olvidan, pero esas que os acabo de decir, las básicas. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma
sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de nuevo. Como ya os comenté el otro día, ese vídeo está desactualizado. Es decir, en BingX ahora mismo tenemos más cosas implementadas. Como veis, dentro de futuros estándar tenemos una pestaña que han implementado ahora que se llama meme, que ya veis que tenemos todas estas monedas tan volátiles que están dando tanto que hablar. A algunas personas les están dando ganancias, a otros todo lo contrario, y a otros las ganancias que han obtenido después básicamente las han vuelto a perder a causa del FOMO. Así que tened mucho cuidado con estas monedas porque son para momentos concretos, especulativos y nada más. Nada de crearte un bot con esto porque tenga volatilidad ni nada de eso. Hablando de bot, los que veis los vídeos os vais a enterar, los que no veis los vídeos no os vais a enterar de lo que os digo y de lo que os voy a decir ahora mismo. Ya estoy preparando el vídeo que os comentaba para crear un bot de grid o de rejilla o de cuadrícula en BingX. Bueno, de hecho ya he creado hoy ese bot. No vamos a entrar dentro de la configuración ni nada porque lo tengo preparado todo para ver en un futuro vídeo. Como os comenté, en un vídeo iba a crear el bot y después iba a hacer un seguimiento durante varios días. Yo creo que dentro de una semanita más o menos podemos tener ese vídeo completo, ¿vale? Con diferentes tomas. Yo creo que os va a gustar, ¿eh? Os va a gustar y la verdad es que pinta bastante bien porque ese tipo de bots va a funcionar según la configuración que le pongamos, lógicamente, y en base a nuestra gestión. La culpa nunca va a ser del bot, siempre va a ser o bien del mercado o bien nuestra. Eso está clarísimo. No podemos decir que un bot de ese tipo de cuadrícula o de grid no funciona. Está claro que si configuramos un bot y el mercado cae, pues hay que atenerse a las consecuencias, pero bueno, todo eso y más os lo voy a explicar en el vídeo cuando salga el vídeo. Yo creo que dentro de una semanita más o menos o así, porque estoy viendo por ahí gente que haciendo locuras, creando bots con este tipo de monedas y después vienen las lamentaciones, así que ojito. Vale, lo que os comentaba, aparte de tener esta sección, también tenemos las acciones. Importante, todavía hoy una persona me preguntaba en un comentario, me dejaba un comentario sobre el tema de las acciones. Aquí tienes un montón de acciones, tienes Tesla, tienes Apple, tienes Amazon, tienes Google, Intel, bueno, estoy diciendo un poco así por alto porque son muchas, tienes Meta, Snap, Coca-Cola, Coinbase, GameStop, o te digo las más conocidas o las que yo conozco: Netflix, Nvidia, PayPal, Uber, o sea, Uber, a ver, es que una barbaridad, ¿vale? Por eso os digo que ese vídeo que acabáis de ver ahora que está un poco desactualizado, Bien, nos quedamos solamente de nuevo otra vez con estos dos indicadores porque vamos a explicar de qué se trata. Como ya sabéis, rangos fuera, rangos evitarlos siempre, en todo momento, evitar los rangos. Tendencia bajista, como la que tenemos aquí, solamente vamos a operar en short. Y en una tendencia alcista, a ver si encontramos por aquí alguna. Cuidado, rangos nada. A ver, vale, tendencia alcista, pues aquí solamente operaríamos en long, ¿vale? Vamos a buscar esa tendencia bajista que hemos localizado antes. Ahí estaba, vale, genial. Recordad, solamente en short. ¿Cuáles van a ser los puntos de entrada? Porque mucha gente se estará preguntando ¿para qué es la media de Hull? ¿Vale? La media de Hull, de hecho ya he hecho algún vídeo sobre esta media y lo que vamos a hacer es entrar cuando la rompa, a vela cerrada, por supuesto. Primera condición, número 1, atención, que el precio esté por debajo de la tendencia principal que nos lo marca esta EMA de color blanco. El precio está por debajo, ¿qué quiere decir? Que la tendencia es bajista. Segunda condición, que nos arroje
coge una señal de short, el indicador de zigzag. Perfecto, vamos a centrarnos en esta primera. Nos arroja la señal, el cartelito, pero aparte de eso, la vela tiene que cerrar por fuera de la media de Hull. ¿Cierra por fuera? Sí, cierra por fuera. Entonces aquí sería nuestro punto de entrada. Bien, la tenemos. Vamos a gestionar un poco ese riesgo, que yo sé que es lo que, pues bueno, más de cabeza trae a la mayoría de la gente. Hay que buscar el mínimo anterior, lo tenemos aquí, y de hecho veis que es una zona de resistencia, así que lo que hacemos es apartarnos, ¿vale? No nos vamos a pegar ahí, porque ahí al mínimo movimiento nos va a sacar, así que nos apartamos un poco. Toma de ganancias, volvemos a lo mismo. Vamos a buscar zonas como esta, como esta, como esta, y al estar en una tendencia bajista, da igual que tomemos como referencia esta zona, a que tomemos como referencia esta otra zona, o a que tomemos como referencia este mínimo, que es el mínimo de todos. Vamos a comprobarlo. Bueno, no es el mínimo de todos, no, siguió bajando. Pero bueno, yo aquí viendo esto, este sería mi punto de salida. Ya alargando mucho la operación, porque de hecho esta ya no lo hubiese ni tomado. Alargando mucho la operación. Vamos a llamarlo Take Profit 1, Take Profit 2 y Take Profit 3. Dependiendo de cada uno, pues digamos que la gestión que use cada uno, el tiempo que uno quiera estar en el mercado, el riesgo que uno quiera asumir, sin más. Aquí tenemos otra operación, casi apenas no hace falta que os marque nada, pero se ve claramente que es exitosa. Posición corta, esta es la vela, pero entramos a la siguiente. Un tanto de lo mismo, la gestión la misma. En este caso, pensar que la resistencia sigue siendo la misma, así que nos apartamos un poco de ella. Y toma de ganancias, pues bueno, estamos en lo mismo. Tenemos esta zona y tenemos esta otra zona. Más abajo, no, más abajo no, porque ni tan siquiera sabemos que iba a bajar ahí abajo. De hecho, no tenemos información pasada, ¿vale? Esto es aire lo que tenemos aquí. No tenemos nada. De hecho, esta caída ha sido improvisada. Ahora estamos en un rango hoy sábado, pero ha sido una caída bastante improvisada. Estamos ahora mismo, pensar en los 26.815, si no me equivoco. Una caída improvisada, ¿vale? Cuando hace nada estábamos en los 28.000 y pico, 29.000, así que nadie podía saber que el precio iba a caer más para poder mover el take profit en consecuencia, a no ser que digas tú, estoy en ganancias, quiero seguir con la operación abierta, no he puesto take profit, ya cerraré más adelante. Mirar hasta dónde hemos bajado, hasta los 25.800. Yo creo que de aquí ya para arriba, lo comentaba creo que en el vídeo de ayer, quizás un breve análisis cuando estaba explicando uno de los indicadores de la estrategia, y estábamos más o menos por este punto y os dije, de aquí tiene que volver a coger fuerza, ¿vale? No sé si para llegar otra vez a los 30.000, pero sí a coger fuerza. Bueno, y vamos a ver una tendencia alcista, la tenemos aquí al lado también. Mirar que esto es lo mismo, pero al revés, ¿vale? Aquí el precio tiene que estar por encima de la media de color blanco. Recordad que esta media no es una media exponencial normal. Esta está creada en base al indicador de Machine Learning, en principio con lo llamado inteligencia artificial, ¿vale? Lo digo entre comillas porque no sé si es inteligencia artificial o podemos ponerle un nombre más técnico como algorítmico o basado en cálculos pasados. Lo digo porque ahora mismo todo el mundo se habla inteligencia artificial, ¿vale? Y que sepáis que, sin ir más lejos, ChatGPT está haciendo mucho daño, sobre todo a esas personas que nunca han programado nada y que están con ChatGPT pensando que ChatGPT te va a solucionar la vida y te va a crear un script y rentable y no sé qué más. No perdáis el tiempo, por favor, ¿vale? El camino no es ese. No soy programador, pero sé el trabajo que conlleva programar, aunque como os digo no tengo ni la más remota idea, pero sé lo que hay detrás, ¿vale? De todo ese mundillo. Hay un trabajo muy duro, de hecho lo puedo decir directamente porque sí colaboro con una comunidad que sí se dedica a programar y de una forma totalmente profesional. Así que después, cuando ves a alguien que está con ChatGPT ahí rompiéndose el coco, pues bueno, oye, que lo veo bien por una parte, el decir, pues oye, te estás molestando, ¿no? Lo veo bien, pero ya os digo, hoy por hoy no creo que sea el camino más adecuado crearte un script mediante ChatGPT. Como digo, quizás esté equivocado. Si es así, comentarme, ¿vale? Comentar
comentarme lo que queráis, ¿vale? Que yo respondo a todos, os doy mi opinión sin ningún tipo de problema. Vale, seguimos explicando la estrategia. Precio por encima de la EMA, o tenemos cartelito de long. Recordad que aquí no vamos a entrar en short, así que estos carteles fuera, nada, ni caso, solamente entradas en long, como puede ser este cartel, este otro, carteles verdes, nada más. Bien, cuando nos aparece el cartel, como os comentaba, necesitamos que, aparte del cartel, la vela tiene que cerrar por encima de la media de Hulk de color azul, con lo cual aquí lo tenemos. Como ya sabéis, este no es el punto de entrada, esto es el punto donde me arroja el cartel. Entramos a vela cerrada, este es el punto de entrada, no este, sino este. Bien, vamos a la toma de ganancias. Aquí lo tenemos bastante sencillo, porque tenemos un suelo muy definido. Mirad, veis que aquí es una zona de soporte fuerte, con lo cual, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues bueno, vamos a intentar apartarnos un poco de ahí, Toma de ganancias, bueno, si estamos aquí no sabemos el futuro, pero sí el pasado, entonces podemos buscar zonas de máximos donde haya llegado el precio. Zonas de máximos, cuidado, o no, o zonas de soporte, porque el precio también puede detenerse en una zona de soporte de estas y darse la vuelta, así que cuidado. Esta no sería el caso porque estaría muy cerca del precio de entrada y sería absurdo entrar en una operación en long cuando estamos ya metidos por el medio de un soporte, así que aquí le dejaríamos correr. Pero bueno, no pasa nada porque aquí tenemos otras áreas, ¿vale? Otras zonas de... Mirad este soporte de aquí arriba, brutal este. Si el precio llegara a esta zona sería la bomba, y os digo por qué, porque es una zona donde el precio actúa de soporte y luego de resistencia. No creo, no lo sé, no lo miré. Vamos a ver, bueno, vale, parece que sí ha llegado, vale, genial. Pues ahí tendríamos nuestra toma de ganancias. Esa sería nuestra toma de ganancias. Y por cierto, he puesto el cartel mal, este en la posición corta. En nuestro caso sería posición larga, ahí, posición larga desde aquí, a vela cerrada. Este ya me gusta más, ¿vale? ¿No os habéis fijado? Tenía el color verde abajo. Esa es la posición corta para entrar en short. Aquí es en long. Como os comento, ya tenemos punto para salirnos. Y el stop loss, como digo, apartarse un poco de la zona de soporte, ¿de acuerdo? Esto de apartarse un poco no es por capricho, es que ya lo estáis viendo. Mirad, muchas veces vienen mechazos inesperados, movimientos inesperados. A ver si vemos alguno más por ahí. Bueno, no se ve ninguno más por ahí, pero son movimientos que el precio hace para liquidar, mirar, ¿vale? Mirar dónde está el soporte principal y mirar lo que hace el precio para después subir. Liquidan a esa gente que va apalancada a 125x o a 150 o a 200, la liquidan, la echan del mercado, se quedan con su dinero y luego el precio sigue otra vez su camino, en este caso este rango. Y eso lo podemos ver en cualquier gráfica, que aunque se respetan las zonas de soporte o de resistencia, siempre va a haber este tipo de movimientos para liquidar. Así que ya sabéis, 5x y ya de sobra. Nada de apalancarse ahí a 200x porque eso es la ruina. Y bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Esta estrategia me pareció muy interesante. De hecho, esta le voy a hacer un backtesting posiblemente. Hoy es sábado cuando estoy grabando el vídeo, mañana domingo lo subo. Pues bueno, esta semana, yo calculo que esta semana, a mediados de semana, le haré un backtesting y lo compartiré con todos vosotros. Así que bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, ante todo, que hayáis pasado un buen rato, agradables, a gusto, tranquilos, con vuestra taza de café o vuestro chupito digestivo, da igual. Importante, más cosas. En BingX, como os dije, ya he grabado la primera parte, ya he configurado un bot. No os voy a decir ni en qué moneda ni nada, solo dejo todo para el vídeo porque si no, no tiene ninguna gracia, Y como os digo, el vídeo hasta que no lo tenga completo no lo puedo subir porque voy a ir mirando todos los días. De hecho, voy a mirar ahora a ver si tengo alguna operación, bien sean ganancias o en pérdidas. No en pérdidas, porque en realidad un bot en spot no son pérdidas, digamos que flotantes, ¿no? El bot va comprando, cuando el precio baja va comprando y cuando sube va vendiendo y obteniendo beneficios. Lo peor que nos puede pasar que nos salgamos de esa rejilla, de esa cuadrícula y que nos quedemos en un hold forzado, ¿vale? Pero cuando presente el vídeo os voy a explicar un montonazo de cosas que eso no os lo explican en ningún sitio, porque no es lo mismo escoger un activo que otro activo. Hay activos de más riesgo y de menos riesgo, aunque estemos en spot, ¿vale? Ojito, mucho cuidado. Pero todo eso lo vamos a ver cuando publique el vídeo. Pues nada más que contar hoy, amigos, solamente nada
nada, lo que resta de fin de semana, que lo paséis bien, a gusto, con vuestra familia, amigos, etcétera. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, dentro del grupo de Telegram también. Un saludo a todos, amigos. Chao.